Bien, no sé a cuántos de nosotros, los que habemos aquí, y creo que tal vez sin temor a equivocarme, alguna vez lo hemos hecho y hemos pasado por ahí. Es que decimos solamente lo que nos conviene y dejamos una partecita por allá como que no me conviene mucho decirlo, pero no lo voy a decir. Y a veces también nos ha tocado, los que tratamos algunos asuntos y temas, que hablamos con alguien y siempre nos queda esa incógnita, como que no nos dijo todo, como que algo le quedó faltando. Esto no cuadra, ¿sí o no? Los que somos papás también nos damos cuenta cuando nuestros hijos nos están diciendo solo la mitad. Y a veces hasta nos están diciendo la verdad, pero no lo dicen todo. ¿Eso cómo se llama? Verdad a medias. Verdad a medias. Ese es el título del sermón en esta mañana que vamos a escuchar, que vamos a tratar de observar por la palabra de Dios, cómo un hombre que Dios llamó también tenía por costumbre decir las verdades a medias. Y es un hombre considerado como el padre de la fe, llamado Abraham, y luego se llamó Abraham, después del llamado de Dios. Yo quiero que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, o sea, el primer libro de la Biblia. Vamos a abrirlo en el libro de Génesis, en el capítulo 20, y vamos a encontrar allí con una historia de este hombre llamado patriarca o el padre de la fe, que dijo una verdad a medias y que pudo causar una tragedia, unas consecuencias bastante pronunciadas por esta situación. Génesis capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. El resto lo vamos a desarrollar a través de la observancia del texto. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por el gozo, por la alegría, por la paz, por la libertad con que nos has traído hasta este lugar, para presentarnos delante de ti, pero también para recibir de ti la porción que tienes para nosotros. En esta mañana te damos gracias por las bendiciones que traes a la familia y cómo nos permites seguir observando por medio de tu palabra todo aquello que concierne a la familia. Gracias, Señor.
Gracias te damos por cada persona aquí en esta mañana, por doña Luz Dari, la madre de Alejandro, por los hermanos que vienen de Batero, por todos y cada uno. Padre, te damos gracias, porque eres tú quien pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. La voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, oh Dios y Padre, y oramos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirija, el que nos mantenga atentos, despiertos, y como dijo el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A ti, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, una verdad a medias, y ya como acabamos de leer allí, nos damos cuenta de que realmente eso pasó con este hombre Abraham, a quien Dios llamó de una tierra extranjera y le dio grandes instrucciones acerca de lo que debía hacer. Después de que Dios llamó a Abraham, Abraham por supuesto atendió el llamado y vino y habitó en Canaán, pero dice la escritura de que él habitaba como forastero, o sea, no tenía un lugar fijo, era errante, iba de aquí para allá, pero había algo especial en Abraham. Capítulo 6, nos damos cuenta de que Abraham tenía un sobrino llamado Lot, a quien Dios libró. En el capítulo anterior está esto, por si usted lo quiere leer en su casa, a quien Dios libró de destruirlo juntamente con todo el juicio que derramó allí a Sodoma y Gomorra. Y también nos damos cuenta por la palabra de que Abraham era un hombre rico. Eso dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones, tenía mucho ganado, tenía muchos siervos, y eso fue lo que lo llevó a tomar este rumbo de ir hacia Gerar. Era una tierra bastante fértil y tenía muchos pastos, tenía buenas aguas, y pues allí él podía llevar su ganado, y creo que alguno de nosotros podríamos hacerlo también, buscar las buenas tierras, ¿sí o no? Eso a veces hacemos, buscar a veces estos nuevos rumbos. Y Abraham dice que partió de allí y se fue y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Pero Gerar era una ciudad o un país, un territorio que tenía un rey. Ese rey se llamaba Abimelech. Y nos dice la escritura que cuando vio a Sara, que era una mujer, ¿cómo? Sara era una mujer bonita. Eso dice la Biblia, que era una mujer de buen parecer. Y el rey la vio y la quiso tomar, ¿qué? Por mujer. La quiso tomar por mujer. Pero cuando él llama a Sara y la toma por mujer, inmediatamente alguien viene e interviene en este acto. ¿Y quién fue el que intervino? Dios. Eso dice allí la palabra de Dios. Pero Dios vino a Abimelech. Cuando Abimelech toma a Sara, entonces Dios se levanta y viene e interviene en este acto que estaba a punto de convertirse en una tragedia. ¿Y por qué Dios interviene en el matrimonio? Pues Dios es el diseñador del matrimonio, mis queridos hermanos. Por eso Dios interviene y lo defiende, porque Él es el diseñador del matrimonio. Y yo quiero que recordemos un poco esto, para que nos vamos metiendo un poco en la historia y en lo que queremos mostrar en esta mañana. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 21. 2:21, note lo que dice allí la palabra, la escritura. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por eso es que Dios interviene en el matrimonio de ¿quién? De Abraham y Sara. Le dice: tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque esa mujer que has tomado tiene marido. Qué bonito esto, ¿no? Tiene marido. Y cuando vemos el diseño perfecto del matrimonio, nos damos cuenta de que, y es bueno recordar todo esto en estos tiempos que estamos viviendo, de que es un hombre y una mujer quienes forman ¿qué? Un hogar, una familia. No es hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni como quieren hoy en día, formar un hogar con un perro, con un gato. Sí, y la palabra dice: porque marido tiene un varón por marido. Eso lo aclara allí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el diseñador perfecto del matrimonio. Entonces por eso Él lo defiende, porque Él lo diseñó. ¿Saben? Él lo va a defender al precio que sea. Nuestro Señor se va a levantar por nuestros hogares, por nuestras familias, y los va a defender al precio que sea. Note, volviendo allí a Génesis capítulo 20, finalizando el versículo 3, la parte B, Génesis 20, 3 le dice: he aquí, muerto eres. Qué tremendo. Dios dice: si usted toca a esta mujer, lo mato. Yo lo mato. Porque Dios quiere defender la pureza en el hogar, en el matrimonio. ¿Y por qué razón? Porque cuando Dios diseñó el matrimonio, el hombre era puro, el hombre era inocente, la mancha del pecado todavía no había caído sobre el hombre. Y es en ese momento cuando el matrimonio se diseña. Volviendo allí a Génesis 2, note el versículo 25 donde estábamos. Dicen: y estaban ambos desnudos. O sea, cuando Dios le permite a tener una mujer a Adán, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Por eso Dios le dice a Abimelech: usted la toca y se muere. Y eso creo que es una buena lección para todos. Tocar a una mujer extraña, eso es pecado delante de Dios. Tocar a una mujer la cual no es mi esposa es pecado delante de Dios. Tocar a un hombre el cual no es mi esposo es pecado delante de Dios. Eso se llama adulterio. Como también toda relación extramatrimonial o antes del matrimonio también es pecado. Eso se llama fornicación. Y es un pecado delante de Dios. Porque Dios diseña el matrimonio en pureza. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y por eso es que Él lo defiende, Él interviene.
Dios ama la pureza en el hogar, en la familia, mis queridos hermanos. Por lo tanto, todo nuestro deseo, toda nuestra intención en el hogar, en el matrimonio, nuestra pelea debe ser porque nuestro hogar, nuestro matrimonio se mantenga en pureza, ajenos a todo tipo de infidelidad. Y Dios va a estar de nuestro lado. Amén. Si hay pureza en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Dios va a estar de nuestro lado. Eso lo dice la palabra. Él está ahí pendiente de lo que esté pasando con los hogares, con las familias. Hermanos, nos damos cuenta por este texto de que Dios no es ajeno a nada de lo que esté pasando en su vida, en mi vida, en el hogar, en la familia. Y esto estaba pasando momentos previos, tiempos muy previos de que se cumpliera la promesa que Dios hizo a Abraham de darle un hijo, el que se llama Isaac. Porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, pero está pendiente de todo esto, mis queridos hermanos. Seguidamente, entonces nos damos cuenta de que están ocurriendo un poco de cosas. En otra parte del sermón está el prejuicio de Abraham. Finalmente, Abimelech se da cuenta de esto y es más, trae delante de su pueblo, se lo cuenta y el pueblo queda aterrado de todo esto y quedan bastante admirados de lo que estaba pasando. Le devuelve la esposa o su mujer a Abraham, pero sí le hace el reclamo a Abraham: venga, yo le he dado donde vivir, le he dado habitación, le he dado casa, le he dado un poco de cosas, privilegios, y usted me hace esto. Yo creo que hasta hoy eso se mantiene, ¿cierto? De que a veces le damos a quien tratamos mejor, a veces es el que nos, ¿cierto? A veces trata como de darnos mal por bien, pero bueno, pero es normal, es natural que a un Abimelech le haga el reclamo a Abraham. Y note lo que dice Abraham, versículo 11. Después de que Abimelech le hace el reclamo, la respuesta de Abraham es esta. Versículo 11 dice: Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Versículo 12: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham dice: yo lo hice porque pensé que Dios no estaba por aquí. Es un prejuicio que hizo Abraham. Él dice: yo pensé, realmente yo pensé que Dios no visitaba estos lugares. Y esto lo llevó a tener una actitud que, eso se llama egoísmo. Cuando yo no pienso sino en mí. Es verdad, Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó y le dio promesas y le estaba cumpliendo, lo estaba guardando, lo estaba protegiendo, un poco de cosas. Pero a veces yo creo que es que yo soy el importante, nada más yo. Eso dice Abraham. Note lo que dice la escritura: he aquí, versículo 11, dije porque dije para mí, soy yo. Y a veces solamente pensamos solamente en nosotros. Eso se llama egocentrismo, egoísmo propio. En cierta manera había un egoísmo en Abraham y lo llevó a tener esta actitud egoísta. Creemos que es que yo soy el mejor y por eso tengo privilegios, que solo yo intereso
junto con mis intereses sin importar los demás y menosprecio a los demás. El prejuicio de Abraham también lo llevó a manifestar el desconocimiento de la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está en todo lugar. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos diciendo que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos diciendo que Dios es todo poderoso. Hablando de las perfecciones de Dios. Y nos damos cuenta de que esto no era así. Abraham desconocía esto porque dice estas palabras, él expresa esas palabras, ciertamente, él dice, es que yo estoy seguro de que no hay temor de Dios en este lugar, pero realmente no era así, no era verdad. Notemos la expresión del rey en el versículo 4, cuando Dios le dice, eres hombre muerto, porque esta mujer tiene marido. Cuando se le pusieron los pelos de punta a Abimelech, note lo que responde, versículo 4, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Note que Dios interactuaba aún con estas naciones que no tenían nada que ver con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ni con la línea de Abraham. Pero note cómo Dios tiene una interacción con Abimelech. Y Abimelech, ¿cómo le contesta? Señor. Cuando alguien le dice o le llama a Dios o a Jesús Señor, está reconociendo su soberanía. Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra, en el mar, en todo lo creado está la soberanía de Dios. Y eso lo sabía Abimelech. Él le dice Señor, le llama Señor. ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que le tocases. Todo pecado que se haga, cualquier pecado, lo estamos haciendo primeramente es contra Dios. Por eso Dios dice, le cuidé, le guardé de que usted no pecara contra mí. Le dice Dios, yo te guardé. ¿Y ha pensado usted, hermano, hermana, o usted que está aquí en esta mañana, de cuántas cosas le ha guardado Dios? Y usted no se ha dado cuenta. Porque eso le está diciendo, yo te guardé. Bendito sea nuestro Señor. ¿De cuántas cosas nos habrá guardado? Y de pecar contra Él. No solamente que nos haya guardado de un accidente, que nos haya guardado de que nos despidan del trabajo o de cosas así. No, de pecar contra Dios. Porque Dios es soberano. Porque Dios es poderoso. Porque Dios extiende su mano y nos cuida, nos guarda. Y es maravilloso habitar y estar al cuidado de un Dios maravilloso, el Dios omnipotente. Por eso decía el salmista en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo de Dios
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quiere morar bajo esa sombra del Omnipotente? Si usted quiere morar bajo esa sombra del Omnipotente, venga a Jesús en esta mañana. Reconozca que es un pecador. Reconozca que solo no es capaz. Reconozca que un día tendrá que ir al encuentro con el Señor. Por eso decía el profeta Amós, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Verdad? Pero en Jesús estamos preparados. Ahora, era una costumbre de Abraham hacerlo. Devolvámonos un poco en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 10. Note lo que dice allí. Ya le había pasado, pero no había aprendido la lección a Abraham. Dice, hubo entonces, Génesis 12, versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai a su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Sí notan que ya lo había hecho alguna vez? Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros quieren que nos vaya bien por causa de nuestra mujer? ¿Cierto? Pues cualquiera, ¿cierto? Eso es natural. Eso es natural de que querramos que nos vaya bien. Eso le dice Abraham, para que me vaya bien por causa tuya. Pero ¿a quién la estaba exponiendo? ¿Ah? Había una... ¿Por qué causa quería descender a Egipto? Porque dice que había hambre, había necesidad. Y dijo, bueno, vámonos para Egipto. Primero se pone a verla, ¿cierto? Yo también quisiera como Abraham. Cuando mi mujer tenga 70 años, yo decirle, oiga, yo la veo a usted como bonita. ¿Cierto? Pues ojalá nos pase, ¿cierto? Porque eso le pasó a Abraham, que eso dice allí la escritura. Dice, como que muchacho no se dio cuenta que Dios le había dado una mujer bonita, pero ya después de viejo se dio cuenta. Y le dice, oiga, yo veo que usted está como bonita. Y hasta de pronto me la pueden quitar, pero me van a matar. Pero hagamos una cosa, vamos a llegar allí. Y entonces diga usted que es mi hermana. Ellas serán hijas, él y ella eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Una verdad a medias. Y él siempre decía eso, decía, ella es mi hermana, estaba diciendo la verdad, pero no decía es mi mujer. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Pero ¿a qué la exponía? A que la tomara otro y se acostara con ella. ¿Por qué? Porque había necesidad. A veces vemos que en los hogares hay pruebas, hermanos. Hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Y la peor decisión que he visto, le dicen, váyase adelante que después doy yo. Sí, eso por ahí en Europa la cosa está como buena, en los Estados Unidos, en Chile, en México. Váyase que después voy yo. Váyase que después voy yo. La está exponiendo a esto que expuso Abraham a Sara. A que otro la tomara por mujer. No, mi hijo, váyase. Váyase que yo conozco que usted es muy buen marido. Sí, muy buen marido, pero no es de palo. Lo está exponiendo aquí a que por allá tome. A que toque otra mujer, que es pecado delante de Dios. A que otro hombre toque a su mujer, lo cual es pecado delante de Dios. Hermanos, Abraham hizo un acuerdo con la mujer y nosotros tenemos que hacer buenos acuerdos con nuestro cónyuge.
Pongámonos de acuerdo con nuestra esposa y con nuestro esposo, pero para cosas buenas, no para hacer esto que hizo Abraham. Eso dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, hermanos. Eso no me lo estoy inventando yo. Finalmente, es el temor de Dios el que constriñó e impulsó a Abimelech a devolverle su esposa sana y salva a Abraham. Fue el temor de Dios. Pero qué tal que este hombre lo hubiera hecho, ¿saben? Dios dijo: yo acabo con usted y con toda esta nación. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto. ¿Con quién? Con Abraham y Sara. Y Él lo iba a cumplir al precio que fuera. Él no iba a dejar que este hombre pagano tocara a Sara y qué tal que la embarazara antes que Abraham. Así estuviera viejito, pero Dios le dice: tranquilo, que todavía se puede. Todavía se puede. Si no importa, todavía se puede y mi palabra está vigente. Entonces, esto es maravilloso, maravilloso de que Dios estuviera interviniendo en todos estos actos. Y finalmente esto llevó a Abimelech a actuar con sabiduría en el temor de Dios. Y podía preguntar también en esta mañana: ¿cuánto tememos a Dios? Usted y yo, ¿cuánto tememos a Dios? Estar dispuestos a cortar nuestra mano para no pecar contra Él, aún siendo un pagano. No extendió su mano para tocar esta mujer, pero eso es actuar con sabiduría. Y Abraham desconocía esto, de que Dios tenía intervención con otros lugares, con otras personas, así estuviera interviniendo con él, porque dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Dios llama a Abraham y le dice: venga para acá que le voy a contar algo. Sí, ¿qué pasó? Dice: usted ve toda esa gente que está allá, voy a acabar con ellos. Le estaba hablando de Sodoma y Gomorra, donde habitaba su sobrino Lot. Y le dice: ¿verdad? Dice: sí. Y le dice: venga, y si hay allí 50 justos, usted los va a matar a ellos también con los culpables. Y bueno, si hay 40, y si entre esos también lo va a hacer, porque era amigo y hablaban, pero desconocía que Dios también estaba operando en otros lugares. ¿Sí? El hecho de que estemos aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios, Dios está llamando a gente debajo de los puentes, de cualquier lugar, de las ollas, está llamando gente de las escuelas de sicariato, está llamando gente de las filas subversivas. Allí está orando Dios, porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Amén. Y si Dios lo llamó a usted y a mí, no es porque fuéramos los mejores, al contrario, éramos ¿qué? Lo peorcito. Si nos examinamos un poco. Entonces tenemos la otra parte de la verdad, y que es muy importante que lo analicemos. El otro lado, ahí en el capítulo 20, donde ya Abraham le cuenta todo a Abimelech, le cuenta qué era lo que pasaba. Versículo 12 dice: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces allí llegamos a la verdad absoluta.
Le cuenta qué es lo que pasó. Bonito esto, le dice, es que cuando Dios me llamó. Qué bueno, este es un testimonio bonito también. En medio de un conflicto, de un gran problema, podamos mencionar el nombre de Dios. Y esto va a bajar, esto va a aplacar ira, esto va a darnos un respiro. Y vamos a poner a que Dios pelee por nosotros. Él dice, cuando Dios me llamó. Es que fue Él. Sin darse cuenta que quizás había hablado con Él en sueños, Él pudo caer en cuenta de que era el mismo Dios. Y le dice, Dios me llamó de allí. Y esto fue lo que pasó. Y nos damos cuenta entonces de que llegaron a unos acuerdos con la esposa, ya lo mencioné, pero no fueron para los mejores. Y lo que había oculto, entonces tuvo que salir a la luz. Eso dice el Señor. El Señor dice que no hay nada que está en lo oculto que no haya de salir a la luz. Y yo quiero que usted piense en eso en esta mañana. Quizás qué cosas tenemos por allí en lo secreto, en lo oculto, y que quizás decimos, no se dieron cuenta. Otra vez metí el gol, otra vez. Pero saben, mis queridos hermanos, con el Señor las cosas en lo oculto no funcionan. Las cosas con el Señor en la oscuridad no funcionan. Note lo que Él mismo dice allí en Mateo capítulo 10. En el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26. 10:26 dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Tremendo, ¿no? Recordemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. Y quizás a usted le dé mucho miedo confesar, decir, la embarré, o esto y esto pasó. Pero Dios dice, no teman, porque nada hay encubierto que no haya de manifestarse. Usted verá, lo confiesa, lo dice, se sana, se cura, o sencillamente espere que lo pillen. Así es con Dios, así es con el Señor. No hay nada que no haya de manifestarse, ni en lo oculto que no haya de saberse. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Versículo 24. Note lo que dice allí la Escritura, la Santa Escritura le llama el apóstol Pablo. Versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Qué tremendo esto, ¿no? Y entonces podríamos preguntar en esta mañana,
¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Y deberíamos tener mucho cuidado con la doble vida. Hay que tener cuidado con eso. A veces aquí nos vemos como ovejitas, pero por fuera podemos convertirnos en lobos. Aquí nos ven como una perita en dulce y afuera podemos ser unos amargos ajenjos, ¿cierto? Algo duro, sí, un aguardiente cristal. Eso es tremendo. Cuidado con la doble vida, ¿no? Cuidado con eso. Porque podemos caer en aquellos que pueden decir fácilmente, hagámoslo, pero bajo cuerda. ¿Sí o no? Hagámoslo, pero bajo cuerda, que no se dé cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden darse cuenta? Es porque hay algo allí, ¿cierto? Hay algo encerrado, hay pecado, hay tinieblas. Sí, pero que mi mujer no se vaya a dar cuenta. Sí, a veces le dicen a uno así, pero que mi mujer no se vaya a dar cuenta. A veces porque le van a dar una sorpresa, un buen regalo, una mariachi, todo. Bueno, ahí sí, hágale, tranquilo que yo le guardo el secreto. Pero hay veces que no. Hay veces que no da para eso. ¿Sí o no? ¿Por qué no hacer las cosas en la luz, mis queridos hermanos? ¿Por qué no hacer todo bajo la luz que todo lo manifiesta? Sin temor. Sí, cuando las cosas se hacen bien, todo va a salir bien. Hace algunos días, o hace poco más bien, caí ahí en un negocio y compré un carro y me faltó sabiduría y me faltó llevarlo a lo que se conoce como un peritaje. Y cuando lo compré y lo arreglé y lo iba a vender, lo llamamos de peritaje, no pasó peritaje. ¿Y ahí qué? A mí me metieron el tapado. Y a veces duele, ¿cierto? Que nos metan la mano al bolsillo y tener que perder y que nos demos cuenta que aún llegamos ya personas muy adultas tirando a viejos y seguimos insensatos. Sí, como dijo un hermano, seguimos metiendo la trompita a la guamasa. Es triste, pero es la verdad. Suena duro, pero si es verdad. A veces no pedimos la dirección de Dios, tomamos decisiones propias porque creemos que todas no las sabemos, pero no es así. Y ahí me quedó el chicharrón a mí. ¿Qué me tocó hacer? A mí me metieron las tinieblas, pero yo sí dije, voy a sacar esto a la luz, así me toque, me duela, así me duela. Pero no puedo hacer algo en oculto, meterle un tapao a alguien, jamás. Así tengamos la capacidad. Sí, porque nosotros llegamos a Cristo y no crea que perdemos las facultades también de hacer unas cosas que ni usted mismo se imagina. Y por eso es que a veces uno se da cuenta de hombres y mujeres que caminaron con Dios y después están haciendo unas cosas y dicen, venga, y es que ese no era el que yo conocí, este no era el que cargaba la Biblia del brazo. Pues seguramente debajo del brazo, pero no en el corazón, porque es que la palabra no entra por debajo del brazo. Sí, la palabra debe llegar a donde es, a lo más profundo de nuestro corazón y hacer lo que Dios quiere que haga. Pero si nosotros nos alejamos de Cristo,
si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de su palabra, de la oración, de todo esto, usted no ha perdido esas facultades, se lo aseguro, porque la naturaleza vieja está ahí y va a seguir ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y lo transforme, cuando lo corrupto se vista en incorrupción. De lo contrario, vamos a estar ahí. Por eso tenemos que estar cerca del Señor. ¿Y qué pasó? Me tocó perder, mis queridos hermanos. Le dije al Señor: mire lo que le estoy vendiendo, por eso estoy perdiendo lo que estoy perdiendo. Mire, hágale al revisor. Sí, es que me gusta así, y yo eso yo lo quiero es para mi familia, estoy muy bonito, claro, bien, pero un ítem dice no pasó. Tengamos cuidado, hermanos, y asesorémonos a veces de los que conocen un poco. El que sabe de una cosa, preguntémosle; el que sabe de aquello, preguntémosle. Contaduría, derecho, familia, bienestar familiar, preguntémosle a ese, ¿sí? ¿Qué voy a meter los cables de la casa? Pues preguntémosle al hermano Mario, porque si no, eso queda quemando bombillos como me tocó a mí, como un berraco. ¿Por qué? Porque no le preguntamos al que sabe, porque creemos que ya no las sabemos todas, y hay que pedirle perdón al Señor. Yo creo que muchos me han escuchado aquí pedirle perdón al Señor muchas veces en el culto de oración, y yo lo saco a la luz, pero para que aprendamos, hermanos, ¿sí? Hermano, es que no hay nada que esté en tinieblas que no haya de salir a la luz, y tarde que temprano, si usted hace algo en la oscuridad, eso lo va a alcanzar. Tu pecado te alcanzará, dice la palabra, dice la Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, y que podamos tener vidas en pureza en nuestro hogar, nuestra familia, a despojarnos de todo egoísmo propio, a vivir en luz, así como Él es luz. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.